buenos días a todos. Y pues vamos a platicar hoy de un tema que pues es lo normal hoy en día, cuando esperábamos que esto, o más bien, más que esperar, no queríamos que ocurriera. ¿Sí? Que tener el home office como una realidad y vivirlo pues a fuerza, que esto ha venido a cambiar muchas cosas y nos ha permitido también descubrir una cantidad de temas que nos llevan a la productividad, que podemos trabajar mejor, que podemos dejar de rentar oficinas y que nos estamos metiendo en la casa del colaborador también, ¿no? Y que eso tiene muchas implicaciones, pues para todos, para el colaborador, para el jefe, para el líder, y que nos vienen transformando en todos los sentidos. ¿Y qué es lo que está pasando? Y bueno, vamos a arrancar. El home office no es como lo pintan, nos tomó por sorpresa tanto a colaboradores como a líderes. ¿Sí? No estábamos preparados para eso en ningún sentido y de hecho, en un inicio, la gran mayoría de las personas explotamos las herramientas de la casa del colaborador. Es decir, no nos importó mucho que si le íbamos a dar internet, que si tenía el espacio adecuado, si tenía celular de la empresa, pues ya era una ventaja y si no lo tenía, pues también usar su teléfono de casa o personal. ¿Sí? Y todo esto pues vino a ser como todo un cambio muy fuerte. Yo recuerdo perfectamente bien que por allá pues empezando esta última década, pues ya traíamos todos en las organizaciones un tema de vamos a implementar el home office, el part-time, el flex-time, y bueno, todo lo que se nos pudiera ocurrir que pudiera mejorar la productividad, pero a veces más bien parecía una moda. Y muchos decíamos, no, es que los mexicanos no nos vamos a poder meter en este tema porque somos insubordinados, bullangueros, pues ya parece que mi colaborador va a estar en su casa haciendo, concentrado en el trabajo y metidísimo. Seguro se va a salir, va a ir al cine, se va a poner a ver Netflix, muchas cosas que hicieron difícil que se pudiera incorporar este modelo, y aunque ya empresas que ya tenían políticas al respecto, lo hacían poco, lo hacían de forma piloto. Las organizaciones transnacionales normalmente ya tienen una cultura de eso y vienen haciéndolo desde hace mucho tiempo, pero las nacionales no. Y llega el coronavirus y nos cambia todo, ¿sí? Y nos cambia todo de tal manera que pues tenemos que traer home office, nos guste o no nos guste. Y tenemos que adaptarnos a esta situación y pues con muchos temores, ¿no? De hecho, lo peor de cada jefe salió en ese momento, ¿no? Y digo jefe porque como que el líder tiene características de más flexibilidad y sensibilidad. El que es jefe y no es líder, pues ese que da órdenes, y era increíble ver el fenómeno que se desencadenó. ¿Por qué? Porque querían que estuviera el colaborador pegado a la computadora en el momento que él lo llegara a requerir. Y si el horario era de 8 a 6 de la tarde, pues ese tiempo tenía que estar ahí pegado. Pero más allá de eso, incluso llegó un momento en que rebasamos los límites de los horarios. Eran las 7 de la mañana, eran las 9 de la noche y seguíamos ahí porque pensábamos que al no estar en la oficina, pues el colaborador, el trabajador, estaba a nuestra disposición. Y esto ha generado diversos tipos de fenómenos, hartazgo, cansancio, enojo, mal desempeño, y esto tenía que seguir evolucionando y al final empezamos a descubrir que podíamos ser más eficientes. Pero también nos lleva a ser una mejor empresa y nos lleva a ser un mejor lugar porque empezamos a ver cosas que no nos esperábamos y empezamos a flexibilizarnos en temas que antes no éramos flexibles. Y también empezamos a hablar de que para poder darle seguimiento al trabajo de un colaborador en casa, pues no era necesario estar pegado a la máquina, no era necesario tenerlo sentado con la cámara viéndolo a los ojos para que si yo quería entrar lo pudiera ver, si no estaba lo pudiera sancionar, porque eso es lo más ridículo del tema. ¿Sí? Cada teníamos que cambiar, y si tú no trabajabas por objetivos y si no tenías claridad en este tema, en ese momento tuviste que hacerlo y empezar a generar confianza, tener confianza en tu colaborador y decirle, bueno, estos son tus objetivos, estas son las metas que tienes que alcanzar y tienes tanto tiempo para hacerlo. ¿Estás de acuerdo? Lo negociabas, cerrabas el tema y ya no estaba sobre el trabajador, sino más bien cuando ibas recibiendo los entregables y evaluando y viendo resultados, pues era cuando ya lo volvías a abordar en el tema y no tenías que estar pegado a él. ¿Y esto qué generó? Pues eficiencia. Sí, la verdad es que dejamos de perder el tiempo antes que en la oficina era el cafecito, la plática, el cigarrito y mil excusas que hacía que nuestro trabajo ocupara pues las 8 horas, si es que trabajabas 8 horas diarias, y pues así se iba el día, ¿sí? Sin mayor tema. Hoy
se hace el trabajo rápidamente, concreto, logras el resultado y el mundo cambió y descubrimos que los mexicanos sí somos muy capaces de poder trabajar de esta manera y a mucho orgullo lo estamos haciendo muy bien y a tanto que ya las organizaciones están pensando seriamente, ¿sí?, que ya no van a regresar todos a la oficina. Están dejando de rentar edificios, están quitando oficinas que ya no van a ser necesarias. Y sí, habrá algunos puestos que por su esencia pues tendrán que continuar en la planta operando, en la venta, comercializando, pero sí cambió nuestro modelo de vida. Ahora, debemos de entender que un trabajo administrativo requiere un espacio adecuado, un escritorio, un asiento cómodo, equipo de cómputo, internet y teléfono, ¿sí? Pero esto, más que nada, tiene una situación muy interesante porque pues nada de esto proporcionamos. Dijimos, bueno, va a ser temporal. Y hace un año casi exactamente, ¿sí?, dijimos, ¿qué serán? ¿2 meses? Los que recordamos la pandemia pasada, creo que en ese tiempo más o menos se gestó todo el problema y se solucionó, entre comillas. Y dijimos, pues sí, es un rato y no lo previmos, ¿sí? Pasaron los meses y algo sí descubrimos, que esto iba a ser por más tiempo y que teníamos que aprender a trabajar con esto y que teníamos que ayudar también a nuestros colaboradores porque estábamos generando un ahorro por el otro lado, ¿sí? Y las empresas más sensibles empezaron a hacerlo, ¿sí? Oye, ¿sabes qué? Si quieres, llévate la silla de tu oficina, ¿sí? ¿Qué necesitas? Y algunos más atrevidos, incluso con más experiencia en estos temas, oye, ¿sabes que te voy a dar una ayuda para el Internet? Unos empezaron a probar y quisieron contratarlo para los colaboradores en esa circunstancia para tener el control desde la empresa y pagarlo directamente desde que fue un fracaso, porque fue el boom de las telecomunicaciones en esa parte y todo el mundo estaba contratando Internet y han tenido un crecimiento exponencial, entonces era complejo tratar de hacerlo desde un solo lugar. Pero lo que sí vimos es que todo este tema, ¿sí?, nos venía a transformar y teníamos que empezar a apoyar, ¿sí? Los negreros, los que tenían una relación de trabajo hasta por honorarios con sus colaboradores, esos no cambiaron y los siguieron explotando y tratando mal. Pero ese es un fenómeno que hoy tenemos en nuestro país que existe, ¿sí?, que es como subempleo, un outsourcing mal entendido y situaciones que han generado que esa gente se vea más presionada, ¿no? Yo lo veo mucho en las escuelas, ¿no? Hay escuelas donde el maestro se ha vuelto loco y se ha tenido que rastrear con sus propios recursos para poder dar el resultado y dar clases a distancias complejísimas. Esto no quiere decir que todas las escuelas, pero sí he tenido oportunidad de ver casos donde esto se da y muchos otros negocios muy similares. Al final, muchos hicimos esto, empezamos a ayudar a los colaboradores, pero llegó la autoridad y la autoridad dijo, no, a ver, ya, ahora sí, por decreto tienes que ayudar de tal y tal forma, siempre y cuando el trabajador pase tanto tiempo en su casa. Y entonces empezamos a investigar cómo hacerle y hemos descubierto también nuevas cosas, porque si dabas una ayuda, pues a lo mejor era insuficiente. Y más bien, pues era ampliar el Internet que ya todo el mundo tenía en su casa o muchos ya tenían en su casa. Entonces esto ha cambiado nuestra manera de ver las cosas. También pues acabó el traslado. En la Ciudad de México es perfectamente claro el tiempo que ocupábamos en nuestra vida de trasladarnos de un lugar a otro. Pues eso cambió también y eso también nos permitía ser más productivos. Lo que no teníamos considerado, los posibles problemas, porque además en casa creemos que no hay procesos definidos, no hay vigilancia del trabajo correcto, hay quien incluso ya ha comprado algún software que te puede tener vigilado a tu colaborador para que esté sentado 8 horas en su lugar. Y volvemos un poquito a lo mismo, ¿no? Porque eso pasaba también en la oficina. Tenemos a los jefes, ¿sí? Aquellos que si no se iba a su casa él a las 6, a las 7, a las 8, quería que su trabajador estuviera ahí sentado. Y ahí sentado aunque no hiciera nada, ¿no? Bueno, pues ahorita también tenemos algo así como, en algunos casos muy similar, ¿cómo vigilo a mi trabajador para que esté ahí sentado? Cuando realmente es lo que menos me debiera de importar, ¿sí? Lo que más me debería de importar es el resultado, el tiempo requerido, ¿sí? Y entonces, pues no había una medición en muchos casos del desempeño que fuera objetiva y es probable que esta se realice vía percepción y de forma subjetiva. Te llamé, te marqué, te busqué y no estabas. ¿Sabes qué? Mal, tache.
Y entonces nos formábamos un criterio porque decíamos, bueno, es que este cuate nunca está en su lugar, ¿sí? Y quizás era el momento en que había ido a comer o había ido al baño, porque no podemos tener a la gente esclavizada, ¿sí? Y entonces no había trazabilidad de acciones, consecuencia no hay detección de responsables de acción. Y estos son como los mitos, ¿no? Porque sí te pasa cuando tienes una organización desorganizada, donde no hay claridad de la misión, visión del puesto, el propósito del mismo, la contribución del mismo a lograr los resultados, ¿sí? Y entonces lo que nos preocupaba no era eso, sino cómo controlábamos a la gente para que cumpliera su horario de trabajo. Qué terrible, ¿sí? Pero sí, ahí estamos parados y hemos tenido que evolucionar, pero de eso veníamos. Yo recuerdo muy bien que en una de mis conferencias donde platicaba de los cambios que se avecinaban para 2020, sin saber que habría coronavirus, estaba el tema de la cuarta revolución industrial, de la implementación de la inteligencia artificial en todos los ramos y de la necesaria evolución de la gestión de talento en las empresas, ¿sí? Pero se veía tan lejano, se veía tan imposible que pudiéramos lograrlo, porque traíamos administraciones viejas, obsoletas, áreas de recursos humanos, que además se siguen muchos llamando así, de recursos humanos, rebajando al ser humano a un recurso, ¿sí? Y no una persona que puede contribuir y colaborar, ¿sí? Y el tema y la meta era pagar la nómina, contratar, despedir, ¿sí? Y vigilar que se cumplieran los tiempos en el trabajo. Qué triste, ¿sí? Pero más del 60% de las organizaciones están en esas condiciones y hoy tuvieron que migrar a un modelo que sí. Me preguntaban recientemente, ¿tú crees que esto haya servido de algo? Le digo, por supuesto. La pandemia nos vino a cambiar en todos los sentidos a toda la humanidad, ¿sí? Y en este país nos ayudó a dar un gran brinco para ir al siguiente nivel, ¿sí? Al nivel de ser una organización que se mueva por procesos, que evalúe desempeño a través del resultado, de la meritología como una parte muy importante para calificar a las personas. El mundo cambió, las organizaciones tuvimos que cambiar. Y si no creíamos en todo esto, pues no nos quedó más remedio que creer. Y este gran cambio que se gestó ha impactado, ¿sí?, a todo el mundo. ¿Y cuáles son los mitos y las realidades del home office? O sea, se preguntarán, bueno, pues sí, pero pues, ¿qué mito tienes? ¿No? Pues que claramente nadie va a entenderlo hasta que no lo vive, ¿no? Son como vacaciones. Yo recuerdo que en alguna ocasión tuve la oportunidad de irme a trabajar a Cuernavaca. Yo soy oriundo de Puebla y esa es de las primeras ocasiones que cambié de localidad por mi trabajo. Y yo decía, es que trabajar en Cuernavaca deben de ser como vacaciones, ¿sí? Con ese clima, con esas condiciones, pues seguramente es algo muy, muy parecido, ¿no? Pues no, porque tienes que trabajar. Y aunque hace calor y es muy agradable el clima, pues no son vacaciones, ¿no? Y lo mismo pasó acá. O sea, de hecho, peor aún, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna forma, ¿sí? Ahora tienes que estar con tus hijos, tienes que estar trabajando, tienes mascota y luego normalmente, porque en la Ciudad de México los espacios, los departamentos no son enormes, en un espacio reducido con toda la familia, ¿sí? Y eso sí, el jefe se enojaba y se molestaba cuando los perros ladraban, cuando el niño lloraba, y no éramos flexibles. Y este es un tema de las dos partes, ¿no? O sea, donde todos tenemos que contribuir a ver cómo lo encontramos, ¿no? Y mucha gente sí dijo, no tengo que trabajar y seguiría recibiendo mi quincena. ¿Y saben qué sí pasó? Descubrimos que eso era un fenómeno real. Las organizaciones crecemos normalmente cuando tenemos proyectos, implementamos un nuevo ERP, cuando estamos haciendo cambios estructurales importantes y importamos gente o contratamos gente que está contratada para ese proyecto. Yo me acuerdo mucho en el tema de SAP, siempre me han tocado varias implementaciones y SAP, perdón, y es lo mismo siempre. La promesa es vas a reducir personas porque vas a ser más efectivo, más eficiente,
Y resulta que metes personas para hacer la implementación y al final se quedan y a la gente se le olvida y siguen ahí y siguen ahí. ¿Sí? Y pasa el tiempo y fue gente que ya es parte de la nómina. Y eso pasa frecuentemente. Hoy que llegamos a esta situación, descubrimos que había mucha gente que nada más iba a calentar el asiento. Y entonces decías, wow, ¿sí? ¿Por qué? Pues no tenía laptop, no tenía celular, pero estaba haciendo home office. Entonces, y hablando de ladridos de perros, entonces, este tema tuvo su gran impacto, ¿sí? Porque decías, esta persona no era necesaria, ¿sí? Y también había los que abusaron del tema. Entonces nos encontramos con situaciones que nos han impactado en todos los sentidos. Y hubo también el que dijera, no, ahora sí voy a poder arreglar mi casa, arreglar mi oficina en casa, o pues voy a tener más tiempo para hacer cosas. Yo llevaba 16 años de no estar en mi casa, ¿sí? Básicamente los fines de semana era cuando estaba, y sí, fue todo un cambio brutal, ¿no? O sea, imagínate, ¿sí? 16 años, ¿sí? De no convivir con tu familia todos los días y de repente te enfrentas a esa situación, ¿sí? Y ahora sí, crees que tienes total libertad, pero no la tienes. Desde casa no tendré participación directa con mi equipo y con mi jefe directo. Ciertamente es mucho más fácil y más rápido reunirte. Oigan, rápido, vamos a juntarnos, tenemos que revisar este tema. Pero hemos también hecho cosas erróneas en este sentido, ¿sí? Porque muchos no ponen su cámara. ¿Y por qué no la ponen? Ah, porque pues el ancho de banda no da para más. Eso es otro mito. O sea, en realidad, sí nos podemos ver. Cada vez hay la tecnología ha mejorado. Sí, al principio era una bronca, pero vernos en las reuniones se vuelve importante porque es la única oportunidad que tenemos de tener contacto con las personas, con nuestros colaboradores, con nuestros pares, con nuestros jefes, con nuestros líderes. ¿Sí? Entonces, abran su cámara cuando tengan este tipo de reuniones, dense esa oportunidad de contacto a distancia por lo menos, porque si bien alguien me decía, no, Edgar, es que eso de tener, hoy vamos a reunirnos los amigos en la noche o los compañeros de trabajo para tomarnos un vinito y nos conectamos por Zoom o por cualquier plataforma, la que tú quieras, ¿sí? Y ahí platicamos. Y me decía, eso es ridículo, eso no sirve. O sea, pues sí, efectivamente no es lo mismo que estar en persona, ¿sí? No es lo mismo, estoy de acuerdo, pero no teníamos otra opción. Y entonces hemos aprendido a convivir también a la distancia, ¿sí? Y entonces, porque el mundo cambió. No, ya no es igual, pero puedes hacer una buena experiencia de lo que hoy ocurre. Y los mitos de los directivos. Ahora mi gente creerá que está de vacaciones, o sea, de ambas partes. Como no están en la oficina, deberán de pagar menos, debemos de pagar menos sueldo. Sí hubo quien lo pagó, menos. Sí hubo quien dijo, oye, pues sabes qué, pues nos vamos a part-time y pues está complicado. Y sí, hubo negocios que tuvieron que platicar con su gente porque el negocio ya no estaba generando el ingreso que antes generaba, porque sí lo impactó directamente el coronavirus. Y se hicieron acuerdos, y hubo buenos acuerdos donde era mantener la plantilla completa sin despedir personas, pero sí hubo que bajar el sueldo. ¿Sí? Y más que no porque estuviera en home office, sino porque fue necesario. Y si no los veo, no tengo control de lo que hacen. Eso es tan falso, pero bueno, así nos hicimos desde el siglo pasado de forma tayloriana, sí, que había que estar vigilando a la gente y si le subías o le bajabas la luz era más o menos productivo, o sea, de risa. ¿Sí? El mundo cambió. ¿Sí? Esto es algo muy, muy importante y es muy trascendente. Y bueno, pues hay que ir rompiendo todos estos mitos, ¿sí? Tenemos que ser empáticos, tenemos que entender, ¿sí? Yo antes me enojaba mucho con mis perras porque eran tan inoportunas cuando ladraban, pero pues al final ellas están en su casa y viven adentro, ¿no? Y dije, bueno, no, pues digo, pues sí voy a tratar de buscar la forma de que cuando esté dando una conferencia, una plática, en una reunión, pues moverlas a un lugar donde sean por lo menos ladradoras a la distancia, ¿sí? Pero hay que tener eso, ¿no? Hay que ser flexible, hay que ser empático, ¿no? Porque de repente pues te das cuenta que tu hijo también requería su espacio y veniste a invadirlo, y acá fue muy curioso, ¿no? Porque él regresó de un viaje de Europa, que estuvo trabajando un tiempo en España. Yo regreso después de 16 años
y todo se vuelve así como un caos, ¿sí? Pero es nuestra realidad y tenemos que aprender a reaprender a comunicarnos, a ser flexibles, a ser empáticos, ¿sí? Y entonces, cuando empiezas a gestionar a tus colaboradores a la distancia, pues logras una mayor productividad, ¿sí? Y esto es importante, si lo logras. Y también vas a detectar, pues, a quién no le interesa. Y desafortunadamente en estos procesos de cambio, pues sí vas a tener un pequeño porcentaje de personas que, pues, no, o no se hallan, o no les gusta, o no aman a su trabajo y finalmente solamente buscan sobrevivir y recibir su quincena. Son los menos, pero los hay, tienes que encontrarlos. Pero eso sí, hoy trabajar por objetivos es muy importante con entregables claros y tiempos definidos. Y ojo con esto, ¿no? Porque también los jefes tienen la costumbre, y perdón que insista mucho en el tema, ¿no? Pero el jefe es debería ser como el peor enemigo de cualquier organización. ¿Sí? Necesitamos líderes en las organizaciones porque son los que gestionan el cambio. Un jefe, pues es el que pusieron porque daba mejores resultados y nadie se preocupó por formarlo como líder, a no ser que él ya trajera esa formación. Pero los líderes son a lo que le debemos de apostar. Y un buen líder entiende que si los objetivos no tienen claridad, alcance, o sea, o son inalcanzables, vas a ocasionar deserción y la deserción, pues te pega directito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente dice, ay, ya, nunca voy a alcanzarlo. O sea, ya me pusieron un objetivo, o sea, imposible, pues ya para qué me hago loco, ¿no? Fíjense lo importante que es ser un buen líder a la hora de definir los objetivos, ¿sí? Y con entregables muy, muy claros. Eso de, pues seguiré recibiendo mi quincena, sí, pues sí, insisto, hubo pocos casos que lo hicieron así, pero las organizaciones en ese sentido nos damos cuenta, los buenos líderes lo perciben y pues tienen que tomarse las acciones necesarias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el trabajo continúa, solo sufrió adaptaciones. ¿Sí? Yo todavía hay cosas que no he logrado, como que el horario de comida sigue siendo muy complicado. Porque de repente te sigues en otra reunión y ya estás acá, y si estás comiendo, estás con el teléfono, y esto sí genera desórdenes. Creo que una de las cosas más importantes que hay que hacer es poner reglas claras. Y también dependiendo de los niveles. Me queda muy, muy bien definido el tema de los directores y los gerentes o de los mandos medios y superiores. O sea, esto, pues sí, nosotros estamos como vendidos a la organización en el sentido de que tenemos mejores prestaciones, beneficios, sueldos y demás. ¿Sí? Y nuestro compromiso y nuestra responsabilidad es de muchísimo más impacto. Entonces, como que sí debemos de tener cierta disponibilidad y ya ha ocurrido y ocurrió antes de la pandemia y ocurre ahorita. Pero nuestros colaboradores no tienen que pagar por eso, porque sus trabajos son más definidos, están más encuadrados y pueden cumplir con ello. Hay que poner horarios, hay que respetar las noches, la hora de los alimentos, el fin de semana, ¿sí? Porque de repente nos alocamos. ¿Sí? Y creemos que estar metiéndonos, rebasando esos tiempos, que tenemos ese derecho porque están en casa. Es un gran error. ¿Sí? Entonces, siempre hay que estandarizar las funciones y entregarles por puesto para saber si el equipo cumple o no con los objetivos. Y sí, si no estás monitoreando, o sea, y monitorear bien a la distancia, es decir, a ver cuáles eran los objetivos de esta semana, qué logramos, qué alcanzamos, ¿sí? El reporte integrado, sí te sirve para saber cómo vas avanzando, porque claramente un objetivo que te va a llevar quizás 6 meses, 8 meses o de largo plazo, si no le estás dando seguimiento, ¿sí? O sea, si no estás poniendo metas más cortas para el alcance y midiéndolas, pues vas a perder el control. Desde casa no tendré participación directa con mi equipo y con mi jefe directo. ¿Sí? La interacción es virtual hoy, es mucho más rápida, con algunas fallitas todavía de que la palabra más usada del año pasado, decían muchos, es, tú estás en mute. Entonces empezabas a hablar, te echabas un choro y resulta que estabas en mute. Entonces, sí, son de esas cosas que tenemos que irnos adaptando. La cámara que usas de la computadora a lo mejor a veces ya cuando das conferencias importantes no da el ancho, tienes que ir adaptándote a esas circunstancias, ¿sí? Y el líder debe de ser
muy cercano en este sentido, ¿no? Mucho de platicar, y no nada más platicar de temas de trabajo también, y cómo estás, y cómo va la familia, y cómo te has sentido, y cómo está evolucionando este tema, porque, pues sí, también llegamos a vivir situaciones muy complejas con el coronavirus, donde se perdieron familiares, y hay que estar ahí y ser empáticos, ¿sí? Pero sí, sí es importante no dejar de interactuar, y en el trabajo en equipo se vuelve fundamental. Ya hicimos pruebas de todo tipo. Ya ahorita, pues dices, bueno, pues no resultó que reunir a mi equipo a las 9 de la noche para platicar de nuestras cuitas. Y dices, oye, pues no inventes, como a las 9 de la noche. Pues sí, es que a esa hora ya no teníamos nada que hacer. Pues sí, pero también tiene vida tu colaborador. Es darte los espacios dentro de tu horario de trabajo, porque también te los das cuando estabas trabajando en oficina. Sí, es espacio de platicar y conversar de temas distintos al trabajo, porque eso lo tienes que hacer. Yo te sugiero, no te metas en el horario personal, en la vida personal, porque todo el mundo termina muy cansado con esto. O sea, como es más rápido, como es más pronto toda la comunicación, si la gente que verdaderamente está involucrada en su trabajo, el desgaste es mayor. ¿Sí? Yo nunca en mi vida había pasado tantas horas sentado. ¿Sí? Y entonces ahora el ejercicio se vuelve súper vital porque lo necesito más que nunca. ¿Sí? Pero acá si pasas mucho tiempo sentado, yo en la planta donde trabajo, en la organización donde trabajo, me paraba, iba, venía, subía, iba a ver a un director, o sea, había movilidad, ¿sí? Y era eternamente feliz. Yo creo que muchos de ustedes también, pero eso cambió. Y entonces, pues sí, tenemos que irnos adaptando. ¿Qué ventajas tiene el home office? Para el colaborador, pues bien, eliminación de costos de transporte, ¿sí? Y la optimización de tiempos perdidos por traslados. O sea, ¿cuánta gente, ¿sí?, vivía a 2 horas o vive a 2 horas de distancia de su trabajo en una ciudad como la Ciudad de México? 4 horas de su vida para cumplir con su horario de trabajo. ¿Cómo puede estar una persona? Y digo, no lo pensábamos antes, hoy lo pensamos porque hoy lo vemos claro. ¿Cómo puede estar una persona feliz cuando todos los días de su vida le invierte entre 2 y 4 horas de traslado para llegar a su trabajo? ¿Sí? Hoy esto cambió. Y esto es un gran regalo, ¿sí? Como para que aprovechemos bien esta oportunidad los que estamos en home office y generar mejores resultados e impacto a la organización, porque ya no tengo que invertirle tanto tiempo. También se genera un tema de mayor convivencia familiar, que los pesimistas me podrán decir claramente, no, pero no manches, o sea, realmente esto generó problemas internos, empezaron a pelear las parejas, los hijos, tanto tiempo juntos. Pues sí, esa sería como la parte negativa, ¿sí? Pero creo que fue una gran oportunidad para muchísimas familias de encontrarse, de convivir, de aprender a convivir, ¿sí? Interactuar entre el trabajo y la casa misma ha sido todo un reto, pero yo creo que vamos a salir muy fortalecidos y mejor. Hay los casos terribles, sí, pero insisto, son los menos. Y ahorran alimentos, pues ahorran alimentos para el colaborador. Yo creo que no, bueno, sí, si no tenías comedor, porque los que tenían comedor en su empresa, pues obviamente sí perdieron ese beneficio. Los que no lo tenían y tenían que salir a comer, pues sí tenían que comprar y alimentarse en la calle y tenían que pagar por eso. Hoy no, pero también hay que ser honestos, ¿sí? O sea, también empiezas a consumir cosas que antes no en casa y también se incrementa un poco el gasto. Para el líder, sí, bueno, pues reduces o eliminas gastos de renta, ¿sí? Reduces el gasto de electricidad, no lo eliminas, yo creo que ahí exageré un poco, pero sí lo reduces. El uso de papel, ¿sí? Fotocopiadoras, ¿sí? Y la parte de tema de limpieza, digo, sí, sigues limpiando y tienes que seguir dando mantenimiento a muchas de las oficinas, otras las cierras y ya no tienes que hacerlo, ¿sí? Reducción del uso de agua. Y todo esto, y la verdad es que nosotros sacábamos cuentas y descubrimos que tienes un ahorro impresionante, ¿sí? Que de hecho cuando establecimos de cuánto daríamos la ayuda a nuestro personal, descubrimos que seguíamos teniendo un ahorro importante, ¿sí? Con todo y la ayuda. Entonces sí, te das cuenta que gastábamos mucho estando en la oficina. Y no lo ves porque así fue toda la vida. Y en tu presupuesto entraba así completito y dices, bueno,
vamos a aplicarle el 4 o 5% para este año, por la inflación. Y así, hoy estamos viendo que podemos quitar cantidad de oficinas y tener ahorros muy importantes y canalizarlos para otros beneficios que deberían de estar enfocados mucho al colaborador, ¿sí? Para facilitarle la vida en su casa y para que pueda dar mejores resultados. El mundo cambió. El home office llegó para quedarse. Esto pues, es una aseveración totalmente cierta, ¿sí? Llegó para quedarse, o sea, hay cantidad de actividades que puedes desarrollar perfectamente bien desde tu casa. Y además has descubierto que puedes, o sea, que te vuelves más efectivo. ¿Sí? Y estamos en el tema de generación de confianza. ¿Sí? Y puedes ser el mejor líder. Entonces debemos, ¿sí?, de buscar la forma de sacar el mejor provecho para todos de esta nueva modalidad. No la queríamos, no confiábamos, teníamos nuestras grandes dudas al respecto, pero llegó a fuerza y a fuerza aprendimos que el mundo es distinto y que tenemos que adaptarnos. Nosotros tenemos que ser más flexibles, más adaptables para enfrentar esta situación que hoy vivimos. Una de las cosas que platicábamos en algún momento en la organización también es el tema de, y bueno, ¿y qué va a pasar cuando llegue a verde? No, pues regresamos todos. Y de repente alguien dijo, ¿pero para qué? Sí, y me acuerdo mucho del director del área comercial, decía, es que no tiene sentido. Realmente, si podemos hacer más desde nuestra casa, digo, obviamente el representante, el vendedor, pues sí tiene que salir, pero incluso se ha logrado implementar herramientas que permiten manejar la venta a distancia o el tema presencial de otra forma, ¿sí? Pero sí, y entonces dejamos de rentar un edificio completo. Porque dijimos, pues no, necesitamos un área más pequeña, ¿sí? Con oficina, con espacios de trabajo para multiuso, para todos, o sea, ¿por qué? Porque si alguna vez tienes que ir a la oficina, tienes que entregar algún reporte, tienes que juntar a la gente para que se vea, porque no puedes desvincular, y esto es importante, totalmente a la gente. O sea, el home office está increíble, pero sí tiene que haber presencial, ya cuando estemos en semáforo verde, actividades presenciales que nos permiten, para que no te desligues y ese sentimiento de pertenencia se siga fomentando. Sí hay que buscar momentos donde puedas reunirte con tu gente en la oficina, ¿sí? O aquellos que ya están permanentemente en home office puedan acercarse a la oficina. Hay puestos que definitivamente no pudieron irse y tendrán que seguir ahí por la naturaleza de su función. Y son los grandes héroes, ¿no? La gente de la planta, de las líneas de producción, ¿sí? Que había que enfocarnos ahora a cuidarlos, meter transporte y otras cosas que nos pudiéramos traerlos al trabajo con la mayor seguridad. Nosotros también hicimos algo interesante. Vimos rutas y quienes tenían coche y entonces empezamos a generar una ayuda para los colaboradores que tenían coche y traían compañeros. Y pues les pagábamos la gasolina y un extra. De tal manera que entre más compañeros trajera, pues más ingreso representaba para él ofrecerse a hacer esto. El resultado ha sido extraordinario. Y además de que contribuyes a disminuir la contaminación, ¿sí? Y el tráfico, estas personas se sienten más integradas y la gente que viene con ellos más agradecida. Y si tomamos en cuenta que antes llegaba un coche por persona y esto cambió, pues esto es muy bueno. Cosas como esas. Hemos tenido que ser muy creativos, ¿sí? Y debemos de seguir siendo muy creativos, muy innovadores, ¿sí? Y muy confiables, confiar en la gente. Creo que esto es importante. Y bueno, la acción y la adaptabilidad crean oportunidades. Encontremos esas oportunidades hoy en todo esto que estamos haciendo y pues aprendamos y sigamos evolucionando porque esto al final es evolución. Quedo a sus órdenes, están mis datos y pues también estoy disponible para preguntas que me quieran hacer.